Continuamos con la segunda parte o con el segundo capítulo, el segundo video del compendio que, como ya les he dicho anteriormente, lleva el título de Los débiles en la fe. En el caso particular del estudio de hoy, en este caso lo vamos a titular El gran lienzo en la visión de Pedro. Lo aperturamos con la siguiente cita. Hechos capítulo 10 versos 9 al 15. Cito. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca he comido nada común o inmundo. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Bien, de esta manera he querido aperturar con esta cita, la cual vamos a desglosar. Vamos a hacer un análisis serio de ella. Vamos a tener presente y a destacar principalmente la última oración de este pasaje. Cito, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En el entendimiento tradicional, lo que se acostumbra a interpretar es que ahora, en una especie de nuevo pacto, se puede comer todo tipo de alimentos, se puede disfrutar de cualquier tipo de alimentos, de toda clase de alimentos, ya que el Señor mismo los ha limpiado y por lo tanto ahora los ha dejado puros. La verdad es que cuando aún hoy nosotros creemos entender este pasaje al leerlo, en su momento Pedro no. De hecho, se confundió muchísimo. El propio pasaje en la escritura nos dice que había quedado totalmente perplejo. Lo primero que debemos entender es que a Pedro le es dada esta visión para comprender que este pasaje no es otra cosa que una metáfora sobre los gentiles, sobre gente de toda tribu, nación y lengua. Y no trata de ningún modo sobre alimentos. Ese no es el tema. Se presenta exactamente la misma situación que en el estudio anterior a este, que ya lo expliqué bastante. Desde el punto de vista
creo que necesito dar un poco de contexto para que las personas que no estén familiarizadas, digamos, con la doctrina, lo entiendan. Digamos que desde el punto de vista de la perspectiva bíblica e incluso desde la propia cultura judía, el gentil representa una persona, un pueblo sin dirección, sin ley, por lo tanto, sin Dios, sin conocimiento incluso de la palabra. Entonces, desde ese punto de vista, es simplemente una criatura gobernada, desde el punto de vista de la perspectiva bíblica y de la cultura judía en el Antiguo Testamento, en ese tiempo. Entonces, simplemente, para un judío en su época, el gentil representaba una criatura, digamos, que era movido era simplemente gobernado por sus instintos, emociones o apetencias. Y no se encontraba o no estaba en obediencia a Dios. Un ser, sí, oigan, voy a decir unas cosas duras, pero son así. No digo ninguna mentira, no miento. Un ser, sí, pero no humano. De hecho, el gentil, la definición para un judío en su momento, la definición clara que podía tener un judío respecto de un gentil, es que esa definición estaba más cerca del cerdo o del perro que de la misma especie humana. Esto que estoy diciendo es literal, es así, no estoy inventando nada en ninguna manera. Incluso un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento con el que podemos, digamos, representar esto que yo estoy diciendo, donde podemos confirmar lo que yo estoy diciendo, es precisamente Jeremías. Jeremías 31, capítulo 31, verso 27. Dice lo siguiente, Jeremías. De manera profética, está profetizando. Nos dice, he aquí Dios hablando a través de él. He aquí vienen días en que sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. A ver, ¿qué interpretación le podemos dar a esa cita? ¿Estaría Dios, digamos, tratando de instalar la zoofilia en su pueblo, en Israel? ¿Estará Dios haciendo referencia probablemente al cruce entre personas y animales? En ninguna manera. Aquí lo que está sucediendo es, dicho en el verso, refiere precisamente, digamos que refiere en realidad al hecho profético de que Israel y Judá en algún tiempo iban a ser mezclados entre las naciones. Estarían mezcladas entre las naciones. Ya sabemos, esto es previo a la época de la deportación,
perdón, esto aquí precisamente se está hablando de la deportación de los sitios que en su momento le dieron ciertos imperios, ciertas potencias de la época, cuando venían y esclavizaban al pueblo de Israel. Se habla de Israel y se habla de Judá porque, por supuesto, ya esto es posterior a la división del reino. La división del reino de Israel. Hay quienes quieren destacar, aprovechar Hechos capítulo 10, verso 15, al igual que Marcos 7, 19, con el fin de sustentar, de sostener su teoría, la tesis aquella de que ya se puede comer de todo, se puede disfrutar de cualquier tipo de alimento, porque Jesús ha abrogado la ley, la ha anulado. Vamos a seguir con el relato que traíamos con el tema de la visión, respecto al tema de la visión del lienzo de Pedro. Fíjense ustedes que no fue sino hasta que Pedro se presentó ante Cornelio en Cesarea. No fue sino hasta este momento se había mantenido perplejo, como bien nos señala la escritura, por aproximadamente unos 3 o 4 días se mantuvo de esa manera, totalmente confundido, en una total confusión. La que se la generó, por supuesto, la visión que había tenido. El verso 28 es precisamente Pedro nos ofrece allí, en el verso 28 del capítulo 10 de Hechos, nos ofrece precisamente una explicación, Pedro, respecto a lo que he venido tratando, a lo que he venido diciendo. Cito, repito, Hechos capítulo 10, verso 28. Y les dijo, estoy citando a Pedro, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, continúa Pedro, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Noten que es ahora, en este momento, que Pedro está descifrando, está, digamos, interpretando, dándole la real interpretación a la visión que había tenido. Ahora que le está dando el verdadero significado, el significado correcto. Está entendiendo que la visión se trata de darle una interpretación, digamos, una interpretación espiritual, que hasta el momento él lo estaba manejando de manera literal. Él está entendiendo ahora, en este momento, que los animales que vio representados en el lienzo de la visión, en realidad están representando una alegoría donde están caracterizados los gentiles en estos animales de la visión. ¿Correcto?
Pero en el momento de la visión, en el momento preciso de la visión, Pedro no lo entendió. Este es el verdadero contexto. Así lo hace ver, por ejemplo, Hechos capítulo 10, versos 34 y 35, cuando nos dice, fíjense lo que nos dice. Cito: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En conclusión, tenemos nuevamente nos estamos encontrando con que el pasaje de la visión del lienzo no tiene ninguna relación con alimentos. No está hablando de alimentos, no hace referencia en ninguna manera a alimentos puros o no. Otro comentario, más bien una curiosidad que debo hacer, se los dejo como actividad para investigación. Es que resulta muy extraño y por demás, como dije, curioso, que cómo es que si Jesús a su arribo anuló la ley, la abrogó, cómo es que ya para este momento de la visión del lienzo que tuvo Pedro, ya Jesús tenía bastante tiempo de haber muerto. Entonces resulta curioso el hecho de que Pedro, en el momento de la visión, le respondiera a la voz: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Resulta muy extraño, por esto denota que Pedro seguía guardando la ley. Y, por supuesto, debe ser el mismo común denominador para todos los discípulos, para todos los apóstoles, así como a los discípulos de este. Esto es una clara señal, por supuesto, como he dicho, de que se siguió guardando la ley, de que en ninguna manera se había abolido, se estaban cuidando todavía de lo que comían. Ahora, otro comentario, y es paradójico al comentario anterior, resulta paradójico el comentario anterior, es que tampoco se comprende la actitud de Pedro. No se comprende el porqué de la animadversión de Pedro hacia Cornelio y su séquito. No se comprende por qué cuando él dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pues precisamente Jesús podemos encontrar en los evangelios que Jesús ya de alguna manera había dado instrucciones respecto a esto.